Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros la aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que están a esta hora de la tarde en su programa. Le damos una cordial y una calurosa bienvenida y también le agradecemos por estar en esta tarde junto a nosotros. A las personas que están enfermas, también un saludo. A todos nuestros hermanos que están enfermos, también un saludo. Y también sepa usted, amigo, amiga, que cada vez que usted pide la oración aquí al canal, también en nuestras oraciones está usted y también por los diferentes motivos que usted ha llamado, sepa usted que también oramos por usted. Y también aquellos que están en otros lugares, también vaya y sepa usted que también oramos por usted. Y le invitamos para que también nos acompañe, para que usted, si quisiera, le ofrecemos gratuitamente. Aquí están los cursos Emaús, totalmente gratis para cualquier persona que quisiera estudiar los cursos y también responderlo, porque hay una hoja de respuesta en ellos. Gratuitamente puede venir a Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra un poquito más de Plaza de Armas, y en ese lugar puede usted venir y obtener los cursos Emaús totalmente gratis, para que usted pueda aprender y también sin ningún fin sectario, sino solamente para clarificar las ideas que en la palabra de Dios es la verdadera, y aquí las ideas expuestas en este librito para que usted la estudie y para que usted entienda y comprenda lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Dicho esto, le invitamos a que abra su Biblia para que nos acompañe en la lectura en el Salmo 38. En el Salmo número 38 le invitamos para que nos acompañe. Si ya lo ha encontrado, le vamos a dar lectura desde el versículo 1, que nos dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. En el verso 12 vamos. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraude todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo,
y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pues yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Este es uno de los salmos penitenciales, así llamados en la palabra de nuestro Dios. Tenemos 7 salmos así llamados, que son el Salmo 6, el Salmo 32, el 38 que acabamos de leer, el 51, el 102, el 130 y el 143. 7 salmos dijimos, de los cuales 5 escribió el gran rey David, que son el 6, el 32, el 38, el 51 y el 143. El 102 y el 130 son de autor desconocidos. No se sabe quién pudo haber escrito esos salmos. A lo mejor los que volvieron del cautiverio, algunos de ellos, dicen los eruditos que probablemente fue uno de ellos que escribió estos salmos, pero no tenemos certeza de ello. Un salmo, si usted lo prestó oído, un salmo de una persona que está pidiendo una súplica, una persona que se arrepiente, una persona que está en un arrepentimiento total, que está pidiendo perdón para que Dios se acuerde de él en sus problemas y en sus dificultades. Así estaba el rey David. El rey David estaba muy mal por causa de su pecado, un pecado que a él había cometido. Y sabe usted que en este salmo David nos habla de su dolor, de su tristeza y aún más de su cuerpo, de la enfermedad que le causaba el pecado a él. Nos dice que él tenía una fiebre muy grande. Nos dice que él tenía que sus llagas supuraban y también hieren mis llagas a causa de mi pecado. El rey David estaba sumamente mal. Además, sus amigos se habían apartado de él, su familia se habían apartado. Además, sus enemigos que lo perseguían y que hablaban en contra de él, más lo torturaban y más lo atormentaban, producto de este problema que tenía el rey David. Este problema de pecado que él cometió y muchas veces el pecado lo seguía, porque el profeta Natán, cuando él pecó, también le dijo que él supiera que la espada nunca se iba a apartar de su casa. ¿Y qué pasó con sus hijos? Amón, uno de los hijos de David, fue muerto por su hermano Absalón. ¿Y qué pasó con Absalón? Se quiso sublevar y también fue muerto allá en el campo de batalla. Así que el pecado, sepa usted que siempre cuando hemos cometido un pecado, eso está siempre delante de nosotros, no nos deja tranquilos y muchas veces ese pecado nos hace que pensemos y que actuemos de unas maneras que no nos corresponde. El pecado que mora en mí
decía el gran apóstol Pablo. Y este pecado es el cual que al rey David lo tenía encorvado y también estaba humillado en gran manera. Andaba con luto todo el día, estaba lleno de angustia, estaba ardiendo en fiebre, tenía una pena profunda. David oraba a su Dios en el verso 1, oraba a su Dios en el verso 15, también oró a su Dios y en el verso 17 David se arrepiente de su pecado. En el verso 21 también él ora a su Dios. Y en el verso 9 él también ora a su Señor, a su Adonai, porque así llamaban los israelitas con su lenguaje hebreo, así llamaba al Señor Adonai. Y él pedía perdón por lo que él había cometido, porque sabía que su pecado era muy grande. Y este pecado a David le arrastraba, lo arrastraba de una o de otra manera en diferentes problemas que a él le ocurrieron en su vida. Estaba debilitado y estaba molido en gran manera. Él gemía a causa de la conmoción de su corazón. Él gemía por la pena profunda que tenía por su pecado. El pecado que el rey había cometido era muy desagradable delante de los ojos de Dios. El pecado que el rey había hecho era desagradable delante de los ojos de Dios. Y muchas veces Dios no permite que sus hijos sigan viviendo en el pecado. ¿Qué ha pasado muchas veces en nuestra vida cuando estamos o hemos cometido pecado? ¿Cómo quedamos cuando hemos cometido pecado? En la primera carta de Juan nos dice que abogado tenemos en Cristo para con el Padre, al Señor Jesucristo el justo, sí. Pero ¿cómo queda nuestro ser cuando hemos cometido pecado? ¿Cómo queda nuestra vida cuando hemos cometido pecado? Cuando cometimos un pecado, al primero que ofendemos es a nuestro Dios. Al primero que ofendemos es a nuestro Dios. Y después a nuestros hermanos creyentes. Y por último soy yo también el que me afecta el pecado que he cometido. ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es el pecado que he cometido yo? Y sepa usted que en el verso 5 nos dice que hieren y supuran mis llagas. Era una herida. Era una herida muy grande que tenía el rey David. Y esto es figura de la lepra. En la antigüedad la lepra es algo que concordaba con el pecado. Y en el libro de Isaías, en el versículo 6, en el capítulo 1, en el versículo 6 nos dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. En el hombre no hay cosa sana. Desde la planta del pie hasta la cabeza, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Y usted? Su llaga del pecado. ¿Cómo está esa herida del pecado en usted? ¿Le ha pedido perdón al Señor por su pecado? ¿Están esas heridas curadas? ¿Están vendadas? ¿Están suavizadas con aceite? ¿Está limpio de su pecado?
El Espíritu Santo ha venido a usted. ¿Cuándo va a ser el momento en que pida perdón por su pecado? ¿Cuándo va a ser el día que usted se arrepienta de su pecado? Dios quiere darle perdón en este momento. Él quiere que usted le pida, Él quiere que usted le clame a Él. Él quiere que usted eleve su voz para que Él le perdone, porque si no, no se puede, porque la salvación es personal. Además, ¿sabe usted que hubo una persona que sufrió y que enmudeció y que no abrió su boca por amor a nosotros? Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Está hablando el profeta Isaías de lo que sucedería 700 años después, más o menos, de nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Como Él soportó como un cordero que fue llevado al matadero, fue llevado a la cruz, por amor a mí, por amor a usted. Y como una oveja, delante de sus trasquiladores, todos los hombres que se burlaban, todos los que iban detrás de él, aquellos soldados romanos que le coronaron con una corona de espinas, aquellos soldados romanos que le colocaron una túnica y decían salve rey de los judíos, aquellos que le golpearon el rostro, todo esto lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Y todo lo que hicieron los hombres fue todo lo que Dios permitió. Y él enmudeció y no abrió su boca. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Nos dice el Salmo 38 en el versículo 13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre su boca. Así fue nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No abrió su boca, estuvo en silencio. Mateo 26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Era la verdad. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él cayó. Él enmudeció. Él no abrió su boca. En todos esos juicios injustos que hicieron contra nuestro Señor, contra nuestro Salvador. Por amor a usted, por amor a mí. Y usted, amigo, usted, amiga, ¿qué piensa? ¿Qué piensa del Señor Jesucristo? ¿Qué piensa de nuestro Salvador? ¿Qué piensa de mi Salvador? Que Él quiere salvarle ahora. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su vida? ¿Está hecho trizas su vida? ¿Está hecho pedazos? ¿Ha pecado? ¿Ha pecado mucho? ¿Tiene mucho pecado delante de usted y dentro de usted? ¿Tiene mucho pecado? ¿Sabe usted que nuestro Salvador le quiere salvarle?
tú lo has dicho, le dijo al sumo sacerdote, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí está Él ahora. Y también está aquí, y también está donde usted está. Y también Él está ahí, esperando su voz de arrepentimiento, esperando que usted se arrepienta, esperando que usted le pida perdón por sus pecados, e inmediatamente Él le perdonará. Y además, y viniendo en las nubes del cielo, Él viene. Él viene luego, Él viene pronto. Algunos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor. Pero sepa usted que Él es paciente para con todo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué va a pensar usted ahora? Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabía usted que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, padeció? Padeció por nosotros, padeció por mí, padeció por usted. ¿Sabía eso? Lo leímos. Él fue a juicio injusto y a Él lo condenaron a muerte, y Él fue a la cruz y fue muerto y fue sepultado, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y más de 500 testigos dieron testimonio de eso. Hermanos, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. Los hijos de Dios no cometemos pecado. No tenemos que vivir en la práctica del pecado. Y si usted está en eso, hágase un autoanálisis. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué sucede? Los dejo ejemplo para seguir sus pisadas. Que no hizo pecado y ni se halló engaño en su boca. Y nosotros cometemos pecado, hay engaño en nuestra boca, engañamos a los que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. ¿Qué le hablamos? ¿Qué le decimos? Que cuando le maldecían, cuando nos insultan, ¿con qué respondemos? ¿Con el mismo insulto? ¿O nos quedamos en silencio? Cuando padecía no amenazaba. Cuando sufría dolor, angustia, no amenazaba. Sino que al contrario, en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sino que tenemos que encomendar la causa al que juzga justamente. Le pagaron mal por bien. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Cuando lo fueron a arrestarlo, él les dijo: no me sentaba con ustedes y les enseñaba y les hablaba, y con esto me pagan ahora. Después de todo el bien que les hice, como contra un malhechor habéis salido con palos para prenderme. Le pagaron mal por bien. ¿Y cuánto el Señor nos ha hecho por nosotros?
¿Y cómo le pagamos? ¿Le pagamos bien por bien o mal por bien? ¿Por seguir lo bueno, por decir la verdad, lo detestaban? No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate y ayúdame. Oh Señor, mi salvación. Aquí está la palabra. ¿Es su Salvador? ¿El Señor Jesucristo es su Salvador? ¿Ha obtenido salvación usted por sus pecados? ¿Le ha pedido perdón por sus pecados? Si así no ha sido, bueno sería que ahora lo hiciera. Para que Él sea su Señor, para que Él sea su Dios, para que Él sea su ayudador desde ahora y para siempre. Clámele ahí donde está, clámele. Pídale perdón por sus pecados. Dígale con sus palabras que usted ha pecado y sepa que inmediatamente obtendrá el perdón de Dios. Y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le acepta como hijo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar tranquilo sin hacer nada? Con esto gran solemne, con esto solemne que repercute por la eternidad en cuanto a la salvación de su alma. O inmediatamente ahora va a pedir perdón. Sepa usted que si así es, inmediatamente el Señor le va a perdonar. El que a mí viene, dice, no le echo fuera. Si usted viene a Él, obtendrá perdón de sus pecados, vida eterna y se asegura una estancia, una estadía con nuestro Señor por la eternidad. Por la eternidad. Es algo que no tiene fin. Y ahora es el momento para hacerlo. Gracias. Ahora vamos a ir un himno y después nuestro querido hermano don Luis Sánchez con la palabra del Señor. Dal
Reiteramos nuestra bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora y deseamos que la palabra de Dios sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a leer en esta tarde en el capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muertes, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 1000 años, en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Deseamos que la lectura de la palabra del Señor nos ayude a comprender lo que el apóstol Pablo está aquí enseñando a la iglesia en esta localidad de Corinto. Como hemos venido mencionando y considerando, esta iglesia, que era una iglesia que tenía todo, sin embargo,
estaban pasando por un periodo en que estaban pensando como hombres carnales, hombres débiles, con celos, con contiendas, con muchos problemas, incluso con pecado que ellos estaban permitiendo en medio de el pueblo de Dios y no tomaban cartas en el asunto. El apóstol ha estado enseñando en el capítulo anterior eh, acerca del tribunal de Cristo, cómo todos los creyentes participaremos y nos presentaremos en el tribunal de Cristo para que sea examinada nuestra vida, para ver si nuestro trabajo, nuestra labor para el Señor merece alguna obra, merece algún premio, merece alguna corona, como se mencionan algunos premios en la palabra del Señor, o sencillamente nuestra vida fue vacía, no tuvo importancia, no hicimos las cosas conforme a la voluntad de Dios y solamente vamos a entrar estrechamente en el reino de Dios. Otros tendrán una muy amplia entrada por su trabajo realizado para el Señor. Así, el apóstol, en consideración a que el creyente tiene todas las cosas, todo es nuestro, todo, absolutamente todo es nuestro. No necesitamos gloriarnos en ningún hombre, sino solamente si vamos a gloriarnos, debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Así que el apóstol dice que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él no quería ningún título de excelencia, él no quería nada que lo destacara en este mundo. Él quería ser considerado solamente un siervo de Cristo, un ayudante, uno que estaba puesto para el servicio del Señor, para transmitir la verdad del Evangelio a aquellos que estaban en tinieblas y para enseñar la doctrina de Cristo a la iglesia, a los creyentes. Así el único deseo que él tenía era que de esa manera ellos fuesen conocidos. No tenía ninguna ambición de tener gloria de los hombres, porque el Señor Jesús lo había enseñado también, que si alguno buscaba la gloria de los hombres, entonces ya tenía su premio y por supuesto de Dios no iba a esperar nada. Muchas personas hoy día aman y buscan ser destacados en medio de la sociedad, en medio del pueblo de Dios, ser nombrados como jefes, como ministros, como diferentes títulos, incluso algunos se arrogan hoy día y se ponen el título de apóstoles, cosas que es antibíblico. Mujeres que se ponen nombres de apóstol también, totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña, y eso solamente por vanagloria. O mujeres que usan el título de pastoras, que tampoco tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Quién le ha autorizado a que usen esos títulos si ellos no les pertenece? Son antibíblicos, son contrarios al propósito de Dios. Así no debemos andar en busca de exhibirnos nosotros, sino más bien que el que sea exhibido sea el Señor Jesucristo y este crucificado, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así, de esta forma quería que ellos fueran conocidos como servidores, como ayudantes y también como administradores de los misterios de Dios. Esto de misterios, como hemos mencionado y hemos enseñado en otras oportunidades, no tiene que ver con nada esotérico, misterioso, sino más bien en la Biblia, cuando se habla de misterios, son verdades que no habían sido antes reveladas de parte de Dios a los hombres, pero que ahora Dios las ha revelado a sus apóstoles y ellos las han transmitido a nosotros. Así ellos, como mayordomos, como personas que estaban encargadas de administrar, de distribuir, de enseñar, de repartir lo
que es el conocimiento de la doctrina de Cristo, ellos querían ser hallados fieles. Y dice el apóstol que uno de los requisitos de los administradores es que cada uno, se fija que aquí se está hablando de cada siervo de Dios en forma individual. Cada uno sea hallado fiel delante de Dios. Y esta fidelidad tiene que ver con la entrega de los misterios o de las doctrinas bíblicas a los oyentes. El apóstol escribió también a Timoteo y él dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. ¿De qué se iba a salvar Timoteo? Él ya la salvación del alma, por supuesto, él la poseía, él era un hijo de Dios, un siervo de Dios. Él iba a salvar a otros de escuchar un error y de aprender cosas cerradas, cosas que no tienen base en las Escrituras. Y él se iba a salvar de estar enseñando también cosas que no corresponden, porque hay una advertencia para aquel que agrega o quita a lo que la palabra de Dios está escrita, a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Nosotros no tenemos ningún derecho a poner ni a quitar. Tenemos que entregar la palabra de Dios tal cual está en la Biblia. Eso es lo que se requiere de los administradores, que sea hallado fiel. Fiel vale decir que transmita el mensaje tal cual Dios lo ha dejado establecido. Dice él: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí Pablo, no es que él esté diciendo que él nunca haya hecho alguna cosa mala o que nunca hubiera cometido pecado en su vida, no es eso. Esto tiene que ver aquí con la enseñanza de la doctrina de Cristo, con la administración, como él ha dicho, de los misterios de Dios. Él los ha entregado con fidelidad, y él, incluso cuando se despide de los pastores, de los ancianos u obispos allí en Mileto, él les dice que él no ha rehuido entregar todo el consejo de Dios, y entregar todo el consejo de Dios así como Dios lo ha dejado escrito. Él dice: en nada temo ser juzgado, porque él no había rehuido entregar la palabra de Dios de la forma que Dios se la había entregado también a él. Así que, dice él: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto nuevamente lleva el pensamiento del apóstol Pablo al tribunal de Cristo, allí donde Dios va a traer todas las obras, todas las cosas que hemos hecho nosotros, y las va a manifestar, aún aquellas cosas que solamente nosotros conocemos, pero por supuesto que Dios las conoce. Allí van a ser presentadas, e incluso van a ser presentadas las intenciones por las cuales las cosas han sido hechas. ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la meta? ¿Qué era lo que a mí me motivó a anunciar el mensaje del Evangelio? ¿Qué era lo que yo estaba buscando con hacer aquello? Si realmente estaba entregando el mensaje de salvación, esperando que las personas
llegaran a conocer a Cristo como su Salvador personal y que como meta ellos pudieran alcanzar la vida eterna y escapar de la ira venidera, o mis propósitos eran propósitos mezquinos, haciéndolo por amor a ganancias deshonestas, por amor a buscar el aplauso de los demás. Allí esto va a ser todo aclarado. Y por supuesto, aquellos que han hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, ellos van a recibir su alabanza. No es que todos los cristianos van a recibir su alabanza de parte de Dios, no, son aquellos que han hecho la voluntad del Señor y han vivido para Él con honradez, con honestidad, pensando solamente en hacer lo que el mismo Señor Jesús vino a hacer, a entregar el mensaje de salvación, a exaltar la obra de Cristo, a fin de que las personas entiendan que solamente por la muerte de Cristo pueden obtener la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, que no hay otra forma, que no hay otro camino. Así, el apóstol está diciendo que cada uno va a recibir la alabanza de Dios. ¿Y cuál es esa alabanza de Dios? Tiene que ver con los premios, con la recompensa y también con aquella voz que conocemos a través de la palabra de Dios, que se escuchará en aquellos casos especiales como el buen siervo fiel. Entre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Qué maravillosa bienvenida será aquella para los siervos fieles que no titubearon, aún en medio de amenazas o de conflictos, de anunciar la verdad del Evangelio. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El apóstol Pablo, él se presentó él mismo como ejemplo de humildad, y también Apolos. Ellos no pretendían ni buscaban absolutamente nada, sino solamente cumplir con la obra que el Señor les había encomendado. Ellos no tenían de ellos mismos más alto concepto de el que debían tener, sino que ellos pensaban de sí mismos con cordura. Así, de esta forma, ellos nunca iban a entrar a envanecerse, no iban a entrar a hincharse, sino ellos tenían claro que siervos inútiles eran y que solamente hacían lo que Dios les había encomendado y nada más. Ellos tenían claro que el único que debe recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es solamente el Señor Jesucristo, y que el siervo debe conformarse y debe estar contento con trabajar para su amo, para su Señor. Así ellos se ponen como ejemplo de esto, y ellos, el deseo de ellos es que no haya ese espíritu de envanecimiento, de agrandarse, de creerse más de lo que realmente son, porque eso es un daño muy grande que se hace al pueblo de Dios cuando hay ese espíritu de rivalidad, de creerse mejor que otros. El Señor en su palabra nos enseña a nosotros los creyentes que debemos considerar a los demás como más mejores que nosotros mismos. Siempre es así, considerar a los demás como mejores que nosotros mismos, porque en el razonamiento humano siempre la consideración es yo primero y los demás después, o
¿cómo yo me voy a comparar con otra persona? No, yo soy superior a él. No, el pensamiento de Dios es que los otros son superiores a nosotros. Reconocer también los méritos que hay en otras personas. El Señor mismo, Él se humilló, Él se despojó a sí mismo, Él siendo el creador de todas las cosas, Él siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y Él nos ha dejado ejemplo, dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, para que vayamos tras las huellas del Señor, con humildad, como corresponde, porque el Señor también enseñó y Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no mostraba una falsa humildad como nosotros a veces la mostramos, ¿no? Él era humilde, pero humilde de corazón. Así, queridos amigos y hermanos en la fe, tenemos aquí un gran ejemplo de parte de los apóstoles que por supuesto ellos estaban siguiendo el ejemplo de Cristo. Y el apóstol pregunta, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y esto tiene que ver con lo que el Señor ha dado a cada uno de los creyentes. Él ha dotado de dones a los suyos para que lo usen para su servicio. Él es quien nos enseña y quien habla a través de nosotros. El Espíritu Santo es quien habla a través de nosotros. Nosotros, todo lo que enseñamos, todo lo que decimos, es lo que hemos recibido de parte de Dios. Y allí, en la iglesia en Corinto, había maestros quienes estaban pretendiendo hacer creer a los demás e incluso creyendo ellos mismos que si ellos estaban enseñando cosas era de su propia inteligencia y sabiduría y no de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Así el apóstol le dice por eso mismo, si ellos lo han recibido de parte de Dios, entonces ¿por qué? Como si no lo hubieran recibido, están haciendo creer a los demás que es algo innato en ellos. Todo el poder y la gloria y la honra es solamente para el Señor. Y para nosotros solamente nos queda el seguir entregando el mensaje de salvación, seguir sirviendo a nuestro Salvador en tanto Él viene para llevarnos a su presencia y para que estemos gozando por toda la eternidad, alabando y glorificando el nombre de aquel que por amor a nosotros dejó las glorias magníficas que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo y vino a ocupar el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados. Amigo, al terminar este programa, una vez más, queremos invitarte, queremos llamarte, que vengas a Cristo, que le recibas como tu único y personal Salvador, que le recibas como el Señor de tu vida, que escapes del juicio por los pecados, porque el Señor Jesús ya pagó por todos aquellos que creemos en Él. No, la religión no te puede salvar, nadie te puede salvar, solamente el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Te invitamos para que vengas a Él porque Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna. Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y en el futuro no vendrá ningún juicio condenatorio porque ya ha pasado de muerte a vida. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Muy bien, le damos en esta tarde por haber estado con nosotros y también
Le invitamos a nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, que son los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la tarde. Y por la mañana también hay cena del Señor a las 9:30. Si alguna persona quisiera ir a ver de qué se trata esta reunión que hacemos los creyentes cada primer día de la semana, bienvenido sea. Y después a las 11:30, escuela dominical. Hay clases para niños donde hay señoritas profesoras, también hermanas creyentes que hacen clase a ellos. Gracias. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Dios mediante, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos una vez más con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia.